Muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando acerca de los recursos administrados por un sistema operativo. Pero antes de introducirnos a los recursos, vamos a definir qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que se encarga de gestionar tanto el hardware y software. Actúa entre una interfaz entre un usuario y una computadora. Si quieres instalar cualquier programa, necesitas un sistema operativo. Por eso es de vital importancia, tiene un papel fundamental, ya que es precisamente para el manejo de funciones y componentes. Pero asimismo también estaremos hablando de los recursos administrados. Pero antes de ello vamos a hablar un poco más acerca del sistema de operativo, tanto las funciones y características de estas, valga la redundancia. Una de las funciones y también características es aceptar y conservar todos los trabajos hasta el final. Un sistema puede conservar todos estos trabajos hasta que finalice. Puede interpretar comandos que pueden permitir también comunicarse con el ordenador. Coordina y manipula el hardware, la memoria, la impresora, unidades de disco, teclado, mouse, entre otros. Y asimismo organiza archivos. Estos archivos son los discos flexibles, los discos duros y también estos discos compactas o llamados también cintas magnéticas. Pero, ¿por qué hablamos de estos sistemas operativos? Vamos a conocer también, vamos a hablar acerca de los recursos administrados por un sistema operativo. Estaremos hablando sobre el tiempo del procesador o CPU, la memoria principal. El primer recurso es el tiempo del procesador. En el sistema operativo es el más importante. Se podría decir que es el procesador central sin acceso al CPU. Los programas no pueden ejecutarse. La mayoría de los programas espera que terminen operaciones de entrada y salida. Pero también este procesador es denominado microprocesador. Asimismo, vamos a indicar que este procesador es el circuito integrado central, hablando del segundo recurso administrado por un sistema operativo, que es la memoria principal. Esta memoria es uno de los elementos más importantes para un buen funcionamiento. Es más, sin ella la PC ni siquiera podría arrancar. Asimismo, la memoria es para agilizar el flujo de información hacia el CPU. Esta memoria es la que almacena programas y datos, y también la función principal o primordial es almacenar temporalmente. La memoria RAM, una información del disco, y asimismo es usado para designar las partes de la computadora, de los dispositivos periféricos, donde todos estos datos y programas son almacenados. El tercer recurso son los dispositivos periféricos. Es el control de estos periféricos de entrada y salida del ordenador. De igual manera se asigna a un solo usuario y no se comparten entre varios usuarios. Es ineficiente, así como la impresora, y también los dispositivos de acceso directo son compartidos a través del sistema de archivos. De igual manera, los sistemas operativos incluyen un sistema de spooling. Pero también hablaremos acerca de estos dispositivos de entrada y salida, que también es importante y de vital importancia. De entrada, vamos a hacer referencia a que sirven para introducir información, datos o programas en el ordenador. Así también se puede mencionar estos dispositivos periféricos de entrada, que son el teclado, el escáner, la unidad, lector, de igual manera el ratón, que muchos también conocemos, el mouse, entre otras.
Asimismo, estaremos hablando de los dispositivos periféricos de salida, que es también importante, que se utilizan para extraer la información desde la memoria y así mostrar los datos. Podemos mencionar la impresora, la pantalla, los audífonos, el monitor, el plotter, entre otros. Son los más conocidos y estos son los dispositivos periféricos que controlan también el ordenador. De igual manera, el cuarto recurso administrado es el software. Es un sistema de computación que consiste en las funciones al usuario, que permite que el hardware funcione correctamente. Es un sistema de computación. Estos recursos son, habíamos indicado, que pueden administrar datos y controlar la ejecución de programas. Esto es el objetivo de administrar los datos. Entonces, el software hace que la utilización de este reentrante evite tener en la memoria varias copias de este software, porque habíamos indicado que controla una computadora y asimismo tiene tres grandes funciones que vamos a indicar en este momento. El primero, que coordina y manipula el hardware, ya que son, o indicamos que es la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado y el mouse. Ya va a ir manipulando el hardware. El hardware también es la parte física y el software, vamos a hacer la aclaración, que es aquella que no se puede tocar con las manos. Este hardware y software tienen una diferencia y vamos a ir identificando también el hardware y el software. El software son las partes blandas y el hardware son las partes duras, como habíamos indicado. Por eso es importante una de estas funciones que coordina y manipula el hardware. Y también vamos a indicar la segunda función, que es el organizar los archivos. ¿Qué archivos? Los discos flexibles, los discos duros, discos compactos y discos magnéticos. Y también tenemos la tercera función, que es el gestionar errores de hardware y la pérdida de datos. Se clasifica también en estos grupos y tres grupos, que son el software de aplicación, que es importante también, ya que ahí podemos ver o editar también datos, textos en el Word, Excel, podemos hacer juegos, reproducción de música y todo aquello. Y como la segunda es el software de programación, que también es el hacer programas, crear programas y entre todos esos. Y como último, el software del sistema, como bien mismo su nombre lo indica, es para controlar e interactuar con el sistema operativo. Ahí podemos poner el ejemplo en Linux y entre otros. Es importante estos recursos administrados porque sin ellos tampoco tendríamos un acceso a una computadora, a una PC. Tenemos que tener en cuenta que el procesador, la memoria, los dispositivos periféricos, el software, son de vital importancia, ya que con esto podemos tener bastantes funciones y podemos también tener acceso a un sistema operativo. Y tenemos que tener en cuenta que sin estos no podríamos acceder. Entonces, eso sería la explicación del sistema operativo. Bueno, los recursos administrados por un sistema operativo.